Bienvenidos a Alma a Alma, el lugar donde desnudamos nuestro ser y conversamos de las cosas del alma. Feliz lunes y feliz comienzo de febrero. No sé qué piensan ustedes, pero he estado reflexionando yo sobre cómo, aunque nosotros como humanidad parecemos saber o estar detenidos en el tiempo, ya que muchos de nosotros estamos en casa y todo es un poco diferente en estos tiempos, el tiempo no se detiene, la creación no se detiene y sin importar individualmente cómo nosotros estemos viviendo en este momento, la creación sigue en curso y a principio de año para mí siempre es como, ya estamos en febrero, pero hace solo unos días estaba recibiendo el año y yo sé que somos muchos los que nos sentimos así hoy. Entonces, la creación no se detiene, así que no nos detengamos nosotros, aunque las circunstancias externas parece que nos quieren detener. Esa es mi reflexión para el día. Hoy es lunes 1 de febrero de 2021. El título de nuestro programa de hoy es La energía divina que habita en ti. Y hoy vamos a estar hablando del balance energético de femenino y masculino. Y vamos a hablar un poco de las características de las dos energías y también cómo podemos balancearlas. Y creo que para el final del episodio podrán ustedes saber cuál es su energía predominante y cómo utilizarla a su favor. La frase del alma del día de hoy es: lo más bello en los hombres viriles es algo femenino, lo más bello de las mujeres femeninas es algo masculino, y es de Susan Sontag. Y la pregunta que tengo para tu alma hoy, que quiero que trates de traerla con toda la información que vas a recibir hoy, trates de traer a ti la pregunta, y cada vez que yo o Anabel más adelante hablemos sobre energía, trates de preguntarte tú y definir qué energía divina predomina en ti. Para comenzar, los voy a dejar con un pequeño video de Daniel Ferminades. Es un video donde él, desde su sabiduría, nos habla sobre por qué nacemos mujer y por qué nacemos hombre, y nos habla lo que es la energía femenina y la energía masculina. Los dejo con este video y luego regreso para conversar un poco más sobre el tema. Bueno, se dice que Dios es padre, madre. Es decir, no es ni hombre ni es mujer, o es ambos, o contiene ambos, o ambos están contenidos en él. La chispa divina que está en proceso de tomar conciencia de su divinidad tiene que hacer la experiencia de vivir en estos extremos o estas polaridades enfrentadas o diferentes. Estarán enfrentadas o serán diferentes mientras no se consiga internamente unirlas en equilibrio. Y lo único que une en equilibrio al positivo y el negativo, y en donde no se produce un cortocircuito y fuego, lo único que une en equilibrio y que suma es el amor. Entonces, quien resplandece es el amor, es la resistencia en el foco, ¿no? Es decir, el positivo, el negativo. La resistencia es la que se pone incandescente y desde ahí resplandece. La unión equilibrada a través del amor, del positivo y del negativo. Tenemos que hacer la experiencia como espíritus de vivir como mujer para sentir esta polaridad que es la negativa, y como hombre para sentir esa polaridad que es la positiva. Negativo no es malo, el negativo parece estar asociado al mal, pero el negativo no es malo, simplemente es una polaridad, ¿no? La luz no puede existir sin contener o comprender ambos polos. Si intentan verlo desde el lugar de Dios, que es la luz,
de él en su proyección, ¿no? Se desprenden estas polaridades, el positivo y el negativo, y uniéndolas nos conduce a él, a la luz. Tenemos que hacer la experiencia de vivir y de pasar por estos polos para poder comprender esas dos polaridades que en realidad están comprendidas en la chispa divina. La chispa no tiene sexo, es decir, es una forma que toma en su vehículo de expresión, no es la chispa. La chispa es imagen y semejanza del Creador, es padre, madre, no tiene sexo. Es la forma, como digo, ¿no? El vehículo de expresión. Por supuesto, el vehículo físico, que sé que es más evidente digamos, de su sexualidad, por supuesto que está acompañado también de un vehículo emocional y de un vehículo mental, también polarizados, bajo esta polaridad que le toca vivir como experiencia a la chispa divina en determinada encarnación. Siempre se busca de llevar equilibrio. Esto no depende de la chispa, no depende del ser espiritual, sino que depende de los señores del karma, que son los que dictaminan qué es lo más conveniente para cada uno, porque muchas veces se generan desequilibrios. Por ejemplo, el tener varias encarnaciones seguidas con un mismo sexo genera desequilibrios. Esto pasa a veces. No precisamente ese desequilibrio tiene que afectar al individuo de sacarlo de un centro, pero sí, por ejemplo, condiciona mucho a una homosexualidad, por ejemplo, porque el ser espiritual viene trayendo encarnación tras encarnación una misma sexualidad y de repente cambia. Y entonces él tiene la tendencia y la sensación interior de no pertenecer o de que ese sexo no es el suyo. Por ejemplo, esto no es que para todos es lo mismo, porque no es para usarlo como excusa, sino que es una parte de una realidad. No por esto uno tiene que buscar o ir o caer en una degeneración. Es una realidad de una tendencia que tiene que ver con el espíritu. No es la intención llegar a eso, ¿no? El karma, los jueces no tienen intención de llegar a eso, sino que para evitar que haya desequilibrios se va viendo de la inclinación que está teniendo en cuanto a que se va condicionando o va siendo influenciado por la realidad seguida tal vez de vivir en determinado sexo, que empieza a desarrollar determinada sensibilidad o razona de determinada manera condicionado por ese sexo, entonces, bueno, se busca el equilibrio y de repente se lo hace encarnar en el sexo opuesto. Para buscar el equilibrio. La humanidad hoy, por ejemplo, tiene en manifiesto y encarnado más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque llegó la era de la liberación, esta búsqueda de la libertad. La mujer ha ido obteniendo muchas concesiones, o ha ido alcanzando, ¿no? Muchas concesiones que ha estado buscando y que se ha merecido y que se ha ganado, que no poseía o que no alcanzaba antes o hasta ese momento o hasta estos momentos en los que pudo empezar a ver esta liberación, porque el hombre siempre vivió sometiéndola. Entonces empezó a encontrar su espacio, empezó a encontrar su lugar, empezó a tener su fuerza y empezó también a multiplicarse. Es decir, a haber una presencia en búsqueda de un equilibrio global dentro de la humanidad más fuerte de la mujer, cosa que antes no estaba presente. Porque la mujer para el hombre parecía que estaba nada más que en la vida para atender los asuntos de la casa, de la familia y complacerlo a él en sus deseos, y no tenía muchas más libertades. Para la mayoría de las culturas y de las personas en el mundo las cosas eran así, entonces no se le brindaba su espacio y por eso también no podían de alguna forma multiplicarse en número también. Desde una realidad kármica estoy hablando, ¿no? Eso fue cambiando y eso está haciendo que vayan ganando su espacio. La chispa
como digo, no se desprende del padre con una sexualidad porque el propio padre no la tiene. La chispa que se desprende es una forma de decir, porque en realidad no está desprendida, sigue todavía ligada al padre, no se ha separado de él, no es algo que el padre está observando a la distancia, es algo que vive o es alguien que vive gracias a que el padre la nutre. Ese fue Daniel Ferminades, que nos estaba entregando su sabiduría sobre por qué nacemos mujer o nacemos hombres. Y básicamente en lo que él dice es para encontrar el equilibrio tanto individual del espíritu como el equilibrio colectivo para traer balance a la energía colectiva. Todos sabemos que venimos de muchos años de patriarcado, donde la energía predominante era la energía masculina, por lo que en este momento hay un balance, vemos más energía femenina encarnada para traer ese balance y colectivamente la energía femenina poder influir en el individuo y que el individuo traiga más energía femenina a él para encontrar el balance, tanto individual, por supuesto, colectivo. Pero vamos a hablar un poco más sobre esto, vamos a entrar más en detalles de qué es la energía femenina o cómo se comporta la energía femenina y cómo se comporta la energía masculina para que tú también puedas determinar cuál es la energía predominante en ti. Lo primero para saber, y eso es lo más importante, todos tenemos energía masculina y femenina en nosotros sin importar si somos una mujer o si somos un hombre. Pero esta puede estar balanceada o puede estar desbalanceada. El objetivo final es balancearla, pero desafortunadamente, como en muchos otros aspectos del alma y de esta unidad que tenemos que llegar en nuestro espíritu, en este momento estamos bastante desbalanceados. Casi toda la humanidad está en un 60-80% de una de las dos polaridades. Cada cuerpo físico tiene una energía de un 60-80 predominante masculina o femenina. Y la energía masculina y femenina, como ya les dije, no tienen nada que ver con el género. Puede haber un hombre con energía femenina predominante y puede haber una mujer con energía masculina predominante y así de forma contraria. No tiene que ver la energía predominante en ti con el género. A ver, creo que esto es fácil poner en sus amigos. Todos tenemos ese amigo que es hombre y no estoy hablando ni siquiera de orientación sexual, no estoy hablando de una homosexualidad, pero simplemente es hombre, pero es más delicado en la forma en que habla, ¿no? En sus gestos, es más delicado en la forma en que se comunica, es más comunicativo, que es algo muy característico de la energía femenina, y todos tenemos un amigo que es así, como también tenemos una mujer amiga que es más orientada al éxito, es más orientada a llegar a un lugar específico, es decir, orientada a la dirección. Todos tenemos a nuestro alrededor personas con esas características, lo que no determina para nada su orientación sexual. Y eso es porque es predominante, masculino o femenino. La energía divina masculina se representa en la parte izquierda del cerebro y está conectada con la lógica, el propósito, la fuerza, la responsabilidad y el liderazgo. Mientras que la energía divina femenina proporciona el equilibrio con el cerebro en la parte derecha, es decir, está conectada con la parte derecha, y eso la conecta más con la creatividad, la crianza, la empatía, la intuición, la justicia, la sanación y la espiritualidad. Es decir, la mujer con energía predominante femenina o el hombre con energía femenina predominante va a estar más inclinado hacia estos comportamientos. La energía divina masculina, estas son algunas de las características que tiene.
Es más activa, aventurera, ambiciosa, analítica, positiva, autoritaria, consciente, competitiva, confiada, valiente, decidida, deliberada, determinada, disciplinada. También es más dominante, más libre, más independiente, más inventiva, generalmente es líder, es más leal, más metódica, persistente, proveedora, racional, directa, es sexualmente agresiva y está más orientada socialmente. La energía divina femenina es más creativa, más fluida, más adaptada, más sensible, más vulnerable, más flexible, tiene mucha más atención a los detalles, es más atractiva, está más presente, calmada, considerada, comunicativa, amorosa, es más compasiva, mediadora, cooperadora, es dependiente, emocional, muy emocionalmente expresiva, empática, receptiva, amable, simpática, paciente, es sexualmente pasiva y está orientada a la familia. Pues esas son las características de las energías masculinas y femeninas, pero si un mensaje quiero que se lleven hoy de acá es que es muy necesario balancear las energías en cada uno. Y es una de estas cosas que simplemente hay que conocer, hay que trabajarlas y es muy fácil de balancearlas, ya sea con comportamientos diarios o mediante la aceptación de la energía predominante tuya. Entonces, crear tu vida a partir de la energía predominante. Por ejemplo, como les he dicho antes, yo soy energía predominante femenina, casi no existente. Yo creo que me quedé en el 95% femenina predominante. Pues, aparte de saber de que tengo que activar la energía, ese 5% lo tengo que activar y tengo que darle más energía, pues a la hora de yo relacionarme con la experiencia, pues sé que, por ejemplo, llevar números no se me da. Entonces, en mis negocios, esa parte siempre la tengo que delegar. Mientras que mi parte es la creación y cuando yo delego las partes que yo no soy buena, que ya tengo reconocida, que como energía femenina no puedo hacer, pues entonces tengo más tiempo y más voluntad para poner mi foco en las cosas que sí puedo hacer bien. Entonces, delegar o traer a tu vida ese balance masculino te hace a ti pues poderte enfocar y entonces crear desde lo que tú eres bueno. Las mujeres en esta lucha que hemos querido, y yo siempre digo que agradecida por todas las personas, por todas las mujeres que lucharon por los derechos que yo tengo hoy, pero en esa búsqueda de esos derechos se han negado la posibilidad de ellas fluir desde su femenino, porque pensaron que para poder igualarse a los hombres o merecer los derechos de los hombres tenían que comportarse iguales que ellos. Y eso ha traído más desbalance a nivel energético. Y sí, nos trajo los derechos que tanto necesitábamos para hoy poder estar acá y estar hablando de estas cosas. Y era sumamente necesario que todas las personas que lucharon por nuestros derechos lo hicieran. Pero en este momento, donde de nuevo vamos a la integración, luego de nosotros, energía femenina predominante, querer comportarnos como los hombres, pensando que así nos vamos a merecer los mismos derechos que ellos, nos toca crear desde nuestra energía femenina, que sin nuestra energía femenina no hay creación, y eso ya quedó comprobado. El hombre puede llegar a lugares, pero no puede llegar a los lugares que tiene que llegar para favorecer la creación sin la energía femenina. Eso ya está demostrado en la historia y está demostrado en nuestras vidas también. Hay un dicho de hace muchísimo tiempo, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y sin que nos pongan detrás, pero es que el hombre marca el camino y la mujer crea, adorna ese camino y ve las posibilidades de ir bordeando sin destruir. Y eso pasa tanto en nuestras casas, es decir, con nuestras relaciones con nuestros esposos, novios. Y también es muy importante dejar la energía femenina o la energía masculina, sin importar si es el hombre o la mujer, tomar el rol que tenga dentro de la relación. Si somos energía femenina predominante, pues que sean ese soporte para nosotros, simplemente nos va a permitir a nosotros hacer lo que hacemos mejor. Entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos nosotros en construir el soporte? Y eso, de eso se trata en equipo. Pero lo que hemos tomado mal socialmente es que no determina una mujer puede crear el soporte
un hombre puede ser la fluidez. No tiene nada que ver con el género, como lo había hablado en un principio. Entonces, de alguna manera, para concluir y para que quede clara la necesidad que tenemos nosotros independientemente de balancear nuestra energía, nosotros con nuestros esposos y en nuestra familia, para así balancear la energía masculina, ya que la energía masculina, por esa necesidad de poder y por esa fuerza tan grande que existe en ella, consideró a su lado femenino como inferior. Recuerden, el masculino predominante no necesita a nadie, es el único que sabe hacer las cosas bien, eso es parte de su característica. Entonces, no solo no necesitó la ayuda de la femenina, porque yo lo puedo hacer, sino que se dedicó a reprimirla, cosa que estamos ya liberadas de eso, y sé que todos los que están acá estamos de alguna manera liberados de eso, pero para esa liberación que puedo tener yo, que puede tener Anabel o que puede tener cualquiera de los que están escuchándonos en este momento, logre llegar al colectivo, pues todavía necesitamos dar el pasito extra. Entonces, la energía masculina durante muchos años consideró su lado femenino como inferior y como resultado ignoró o suprimió a la energía divina femenina. Y este desequilibrio ya sabemos que ha causado muchos conflictos, la codicia, la esclavitud, las guerras y la destrucción sistemática del planeta. Y, por supuesto, para la supervivencia de la humanidad y para nuestro futuro, es muy importante que restauremos el equilibrio de estas dos energías y que finalmente podamos ser este ejemplo que les ponía antes de que la masculina pues, sea el cauce por donde la energía femenina pueda fluir y crear. Entonces, como siempre les digo, para poder hacer esto a nivel colectivo y poder crear ese futuro que queremos crear, pues tenemos que comenzar en nuestras casas. Así que los invito a determinar, pueden regresar y hacerle captura de pantalla. Si quieren les voy a poner los... acá. Estas son las características principales de la energía masculina y de la energía femenina. Y tomen captura de pantalla esto. Siéntense, como siempre les digo, sean honestos con ustedes mismos y pregúntense cuáles de esta está más en ustedes. Sean honestos con ustedes mismos porque pueden ser mujer y ser fuerte, estar orientada a la dirección y no determina exactamente, de nuevo, tu sexo, tu género o tu orientación sexual, la energía que vive en ti. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Yoli, está guapísima hoy. Ay, gracias. Hoy salió el sol. Qué bien. Hoy salió el sol, pues mi alma femenina predominante está feliz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí me encanta, me apasiona este tema de la energía femenina y la masculina. Estaba aquí embobada escuchándote, Yoli, porque, bueno, se malinterpreta muchas veces con hombres y mujeres, ¿no? Pero hablamos siempre de energía. Y como hace a lo mejor 100 años estaba como súper claro, ¿no? Y como que fluía más naturalmente las relaciones entre hombres y mujeres porque cada uno estaba más en su energía y ahora yo siento como que estamos un poco perdidos, ¿no? Pero bueno, yo tengo que, ¿no? Porque ahora, pues eso, con todos los derechos que gracias a Dios ha adquirido la mujer, ¿no? Ahora pues estamos más, en mi opinión, alejadas un poco de nuestra energía femenina y claro, es cuando nos relacionamos con el otro, es como, pero ¿qué rol tenemos cada uno, no? Porque cada vez somos como más iguales. Y como hablaba con Joe Gardner el otro día, al ser tan iguales hay menos polaridad y hay menos, a lo mejor, cohesión, menos unión, menos equilibrio, por así decirlo. Esa es una de mis opiniones, digamos, no populares y que tengo mucho cuidado cuando las digo, porque
puede ser muy mal interpretada si la persona todavía no tiene el nivel de conciencia para entenderlo, pero aunque la lucha por los derechos y fue necesaria en el momento para entonces poder nosotros expresarnos, pero nos alejó muchísimo de nuestro femenino, y hoy el problema mayor ya no son nuestros derechos, sino lo alejado que estamos con lo femenino y la necesidad que hay en el colectivo de lo femenino. Entonces, para mí siempre es, vamos a crear y vamos a relacionarnos desde la energía predominante que tengas. Yo, pues, digamos que los maestros del karma, como dice Daniel Ferminades, pues me entregaron una energía femenina predominante en un cuerpo femenino, cosa que me ha sido más fácil quizás de sobrellevar. Pero también otra cosa que está pasando muchísimo en este momento es que al velo del olvido hacerse más delgado, pues estas memorias del espíritu son más accesibles para más personas. Y eso es lo que pasa en este momento con todas estas nuevas etiquetas sobre género que están existiendo. Y de nuevo, esto tengo mucho cuidado como lo digo porque la persona puede malinterpretarlo, pero detrás de todas las etiquetas del género que existen en este momento, por supuesto existe un espíritu que recuerda o que es capaz de saber su energía predominante y no se siente bien cómodo en el cuerpo que está habitando. Ese es el hecho, pero todas las demás etiquetas que existen están más en eso de que estamos una sociedad muy confundida. Y al estar tan confundida y no estar en paz con nuestra energía predominante, y ese sufrimiento nos hace querer escapar de donde estamos, ¿no? Entonces, claro, has estado suprimido, vamos a poner energía masculina en un cuerpo femenino. Tú lo que sientes es que quieres escapar de ese cuerpo porque ese cuerpo te está haciendo daño. Y de hecho, tú sabes que acumulación de energía polarizada, pues se relaciona en el cuerpo. El cuerpo duele cuando tú no tienes el balance energético necesario. Pero la energía divina, la chispa divina, es femenina o masculina. Todas las demás etiquetas que estamos poniendo en este momento es una humanidad que al no tener este conocimiento está confundida, y para poder escapar, entonces se crean todas esas etiquetas para que entonces justificar y racionalizar con la mente es por qué está escapando del cuerpo. Mientras que en realidad, claro, lo están haciendo como único lo pueden hacer con el nivel de conciencia colectivo que existe en este momento, pero en realidad es más aceptar, entender que el cuerpo es un vehículo de expresión y aceptar más tu energía predominante y vivir tu vida a partir de tu energía predominante que querer escapar de la creación. Y sin contar de que no estamos haciendo mucho favor a la creación como tal cuando no traemos lo que la creación necesita. Y en este momento la creación necesita más femenino para, como decía antes, pues ver todas las posibilidades que existen para llegar a un punto diferente de que estamos que hemos llegado con todo el patriarcado. Totalmente. Pues hoy voy a hablar también relacionado con energía femenina y masculina, pero centralizado en el placer, ¿no? Y cómo nos influye el estar conectado con nuestra energía predominante, como tú dices, en el placer y el ser consciente de todas las cositas que influyen nuestro placer. Me encanta el tema de hoy, placer de 0 a 100. Así que te dejo para que lo desarrolles, porque tengo muchos deseos de conocer qué nos vas a contar hoy, pero me encanta el título de hoy, placer de 0 a 100. Entonces, como siempre, te dejo y nos vemos al final. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un tema que a mí me apasiona, además de la energía femenina y masculina que ahí comentaba Yoli. Hoy vamos a hablar de placer, pero antes que nada quiero especificar de qué tipo de placer me refiero, porque no sé, puede que algunos de vosotros cuando hablamos de placer, pues directamente la mente se le va pues a una relación sexual, y el placer no solo está ahí. Igual que la intimidad, cuando yo hablo de intimidad,
siempre, siempre me voy a referir a una relación conmigo mismo y con el otro desde nuestra esencia, desde nuestro corazón, quitando todas esas capas, todos esos roles, todas esas máscaras en las que se oculta nuestra esencia, ¿no? Entonces, intimidad, recordar que es cuando yo conecto y cuando yo me miro a mí mismo tal y acepto tal y lo que hay ahí. Y cuando miro al otro desde ese punto. Entonces, placer, no voy a hablar solamente de placer, incluyendo una relación sexual, porque podemos obtener, podemos sentir, podemos experimentar placer de muchas otras maneras. Es una creencia que muchos podemos tener, pero está bien. También hay placer cuando tenemos relación sexual, pero no solamente podemos tener placer ahí. Y otra cosa también que también centramos el placer o imaginamos que placer solo podemos tener en nuestros genitales, ¿no? Y que solamente esa parte de nuestro cuerpo es la encargada de sentir placer. Y, bueno, en mi opinión no es así. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de sentir placer y va mucho más de esa parte de estar localizado en una zona de nuestro cuerpo. Podemos sentir placer en todo el cuerpo. Pero claro, ¿esto de qué va a depender? De la sensibilidad que tengas tú a la hora de cómo de conectada o conectado estés con tu cuerpo y cómo desensibilizado tengas tu cuerpo. Si tú estás súper desconectado de tu cuerpo porque vives con mucho estrés, con muchas cosas en la cabeza, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás aquí, no estás experimentando la vida, no estás tomándote un baño y estás pensando en qué vas a hacer de comer, estás haciendo de comer y estás pensando en que tienes que llevar a los niños al colegio, ¿no? Entonces vivimos aquí y estamos como si estuviéramos totalmente alejados de nuestro cuerpo. No estamos habitando nuestro cuerpo y eso es lo que voy a hablar hoy, de habitar el cuerpo, de estar en el cuerpo y sentir cualquier cosa que esté ocurriendo. Y ese es el camino de ir sensibilizando el cuerpo poco a poco. Entonces, si estamos en una desconexión con nuestro cuerpo debido a estas cosas que os comentaba de estrés, miedos y mucho tiempo y que nuestra energía está prácticamente en nuestra cabeza, vamos a necesitar experiencias muy fuertes para sentir placer, ¿no? En cambio, si yo tengo una conexión con mi cuerpo, si yo me habito regularmente, si yo conecto con mi cuerpo regularmente, poco a poco voy a ir sensibilizando, voy a tener una mayor sensibilidad para además experimentar placer sutil. No voy a necesitar de una experiencia súper fuerte para poder experimentar placer en mi cuerpo. Entonces, lo que os comentaba, ¿por qué nos desconectamos del cuerpo o por qué podemos no sentir nuestro cuerpo? Y hay varios motivos. Nos desconectamos del cuerpo para evitar sentir dolor. Pero claro, esto también nos está desconectando de sentir placer. Cuando sentimos una amenaza, nos conectamos con el miedo, nuestro cerebro más primitivo se conecta, ¿no? Y empieza a actuar anulando pues todas las cosas que no sean para sobrevivir. Entonces, pues voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginaos en una tribu hace 1000 años, pues una familia viviendo en su cabañita y de repente la tribu vecina viene a atacar, ¿no? La madre, sobre todo la mujer y el hijo, se tenían que esconder y tenían que quedarse súper paralizados y en silencio para sobrevivir. El cerebro primitivo estaba actuando y lo que hacía era anularte y desconectarte el sistema nervioso para que no ser descubierto y sobrevivir. Entonces, cada vez que eso traducido al mundo de hoy en día, pues a lo mejor recibimos un email del jefe diciendo que quiere hablar con nosotros seriamente, nos conectamos con el cerebro primitivo, nos conectamos con el miedo. Vemos la televisión, todo este tema de la pandemia, pues del coronavirus, nos conecta con ese cerebro primitivo, con el miedo
y nos desconecta para evitar sentir dolor. Hay una posible amenaza, mi sistema nervioso se desconecta y se hiela, se cierra para evitar sentir. Entonces, hay que poner mucha conciencia en esto porque, como os he dicho antes, si me desconecto para no sentir dolor, también estoy desconectada para sentir placer. Entonces, muchas veces, pues no entendemos por qué. No entendemos por qué a lo mejor no nos cuesta sentir nuestro cuerpo o nos cuesta sentir ese placer. Y es porque estamos súper estresados o porque estamos conectados con el miedo. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer, primero poner conciencia de que si yo estoy mucho en mi mente, si estoy muy estresada, en que entendamos que va a ser más complicado conectar con mi cuerpo y con el placer, o si estoy viviendo una situación de miedo y de estrés, pues va a ser complicado. Primero os recomiendo siempre poner conciencia, darte cuenta que te está pasando esto y no pensar siempre que hay algo malo en nosotros, ¿no? Que es lo primero que pensamos, es como, bueno, no siento placer, estoy tengo el cuerpo muy poco sensibilizado, hay algo malo en mí. No hay algo malo en mí. Probablemente no haya nada malo en ti ni en mí, simplemente es cómo funciona nuestro cuerpo y saber esto nos va a ayudar a recorrer ese camino de placer de 0 a 100, como titulábamos esta sección, ya que obviamente si estamos muy desconectados de nosotros, de hoy a mañana no vamos a tener una hipersensibilidad en nuestro cuerpo, pero para ello vamos a ir poco a poco trabajando y bajando al cuerpo, habitándonos, para ir sensibilizándolo. ¿Cómo podemos sensibilizar de forma progresiva nuestro cuerpo? El cuerpo tiene que abrirse y confiar, eso es lo primero. Si yo estoy en tensión, mi cuerpo también se va a cerrar y no necesita sentir placer en una situación de peligro. Lo que necesita es activar los músculos por si acaso tengo que salir huyendo, ¿vale? Entonces, primero, hay muchos factores que dan placer al cuerpo y luego para cada persona es un mundo diferente. Tiene cada persona su historia, su manera de ser, su personalidad. Va a hacer que sienta que le produzca placer unas cosas u otras. Pero hay varias cositas que sí que son comunes a todos y yo los voy a resumir así en dos, ¿vale? Dos principios básicos para el placer es la relajación y el movimiento, ¿vale? La relajación nos va a servir para decirle a nuestro cuerpo, estás a salvo, no hay ningún peligro, ¿vale? Puedes relajarte, puedes abrirte y puedes expandirte, ¿no? La relajación. Para ello, en Tantra utilizamos muchos ejercicios de respiración para relajarnos. La respiración es, yo diría, para mí, el ejercicio más importante para relajarnos y para sentir nuestro cuerpo a través de la respiración. Y luego el otro principio básico sería el movimiento. El movimiento sobre todo para desbloquear, porque si llevamos muchos años sin tener conciencia, sin tener conciencia sobre esto y sin hacerle caso a nuestro cuerpo y viviendo mucho en nuestra mente, probablemente tengamos muchos bloqueos. Entonces, el movimiento lo que nos va a ayudar es a ir quitando esos bloqueos y desbloqueando y para poder acceder a nuestra percepción del placer y a sensibilizar nuestro cuerpo. Por ejemplo, el baile, el dejarse llevar, el caminar, el movimiento en el cuerpo es lo que va a hacer desbloquearlo. Y luego la respiración y la relajación va a hacer que nuestro cuerpo se abra. En Tantra hacemos muchos ejercicios de movimiento para fluir y para conectar con el cuerpo y es muy curioso porque en este camino del placer de 0 a 100, porque como os he dicho antes, ¿no? Si tenemos una desconexión profunda con el cuerpo y tenemos varios bloqueos en nuestro cuerpo, de hoy para mañana no vamos a sentir muchísimo placer con cualquier cosa, ¿no? No vamos a despertar ese placer sutil.
de hoy para mañana. Por eso hay que ir construyendo e ir bajando al cuerpo e ir conectando con nuestro cuerpo de manera diaria, con ejercicios de respiración, con baile, con movimiento, con habitarse, con la meditación de mindfulness que hacemos, que ponemos atención en todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en este momento, ¿no? Esos son pequeños ejercicios que nos van a hacer conectar. Y lo que os contaba que es muy curioso porque cuando comenzamos este camino, las primeras sensaciones son incluso hasta incómodas. Cuando comenzamos a mover el cuerpo, para movilizar esa energía y desbloquearla y dejarla que fluya, porque al final energía bloqueada es energía estancada que lo que tiene que hacer es fluir. Es incluso hasta incómodo, porque empiezan a salir emociones que no han sido expresadas en su momento o cosas del cuerpo que no han sido expresadas en su debido momento o cuando han ocurrido, entonces comienza a ser como incómodo. Pero este es el camino para luego sí que conectarse con el placer. El placer sutil que puede estar en el simple hecho de tomarme una ducha y conectarme con mi cuerpo y sentir la sensación del agua caliente en mi cuerpo. El placer de tomarme un té saboreando, notando la temperatura del té cuando la ponemos en la boca, el olor, el placer sutil de escuchar la naturaleza, de caminar descalzo por la playa. Yo estoy hablando de todo este tipo de placer y de cositas con las que podemos intencionalmente comenzar a conectar para ir sensibilizando nuestro cuerpo y así poder experimentar placer de una forma más sutil, y cuanto yo más capacidad tenga de experimentar el placer sutil, pues más rango y más voy a acercarme a ese 100, que bueno, hay un largo camino, pero voy a tener más facilidad para sentir placer pues de todas las cosas y todas las experiencias, la experiencia vital que estamos viviendo. Y eso es lo que os traía un poco hoy para hablar sobre el placer, y me gustaría simplemente, os invito a poner conciencia, ¿no? ¿Cómo de conectadas estáis con vuestro cuerpo? ¿Qué atención le estáis prestando? ¿Soléis escuchar vuestro cuerpo o simplemente vivís bloqueando porque teméis sentir dolor o teméis acceder a lo que hay en tu cuerpo porque os da miedo de que pues se muestre en forma de dolor? Pero recordad que cuando nos cerramos para sentir dolor, también nos estamos cerrando para otras muchas cosas, entre ellas también para sentir placer. Así que la invitación de hoy es a que simplemente conectéis un poquito con el cuerpo, ya sea cuando os vayáis a tomar un baño, ya sea cuando estéis comiendo y estéis experimentando las sensaciones del cuerpo, o simplemente podéis acariciaros sutilmente para conectar y poner atención en qué está pasando en vuestro cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sensaciones tienes en el cuerpo? ¿Te habías planteado alguna vez y te has puesto a habitarte en tu cuerpo en alguna ocasión, o mayoritariamente vivimos aquí, que es lo normal, que todos estamos ahí, si no estamos hemos pasado y volvemos de vez en cuando, porque yo sí que es verdad que practico de manera habitual y conecto con mi cuerpo de manera habitual, pero hay veces que estoy en mi mente y desconecto, pero lo importante es darte cuenta y saber cómo regresar a ti, cómo regresar a tu cuerpo e ir dando pequeños pasitos para conectar con tu placer. Y eso es todo lo que quería contaros hoy, pero además, antes de despedirme, os invito mañana, que tenemos todos los martes en directo en Instagram y Mindfulness, estoy haciendo un tallercito de Mindfulness todos los martes. Está en la semana 2, en el que, bueno, os voy a contar un poquito algunas técnicas, algunas cositas que podéis para incluir el mindfulness y la meditación a vuestra vida. También os voy a guiar una meditación
Y luego siempre os invito a hacer algún ejercicio durante la semana para que incluyamos el mindfulness y la meditación a nuestra vida, que para mí es algo súper importante y que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día, en los tiempos que corren, para conectar más con el amor y la alegría y desconectar un poquito del miedo, que se respira ese miedo en el ambiente, ¿no? Así que nada, si te apetece, te veo mañana por Instagram, directo de Instagram o Facebook. Nos vemos ahí y compartimos un poquito más. Así que nada, me despido. Ha sido todo un placer. Un besito. Y ahora viene Yoli por aquí. Bueno, esa fue Anabel con Intimidad con Anabel Aragón. Y hoy estuvimos hablando de energía femenina y masculina y las características de cada uno y cómo balancearlos. Y estuvimos con Anabel Aragón hablando de cómo llevar nuestro placer de 0 a 100. Mis almas hermosas, nos vemos mañana. Mañana tenemos una invitada muy especial que viene a hablarnos de un proyecto muy bonito, sobre todo para mis mujeres milagrosas. Es un proyecto de amor propio y es algo muy bonito que están preparando 3 amigas, entonces venimos a comentarles un poco más de este proyecto. Y también tenemos a Dana Giraldo, que viene con su segmento Yo Soy Amor con Dana Giraldo, y nos viene a enseñar cómo amarnos más nosotros, para así poder amar a los demás y que los demás nos amen. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar, recuerden que la humanidad necesita de algo muy especial que vive en ti. La humanidad necesita de tu luz. Hasta mañana.